Elon Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite. Toda la guerra de experimentos que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo, contra su propio pueblo. El ángel o el arcángel San Miguel hoy es un día crucial. ¿Por qué lo quiero tratar hoy? ¿Qué es esto del galio, del germanio? China está restringiendo el mazazo, y hablo de mazazo, de Rusia. President Zelensky, the people of Ukraine are steeled for this struggle ahead, and the United States will continue to stand with you. Un verdadero irresponsable. Unos dicen que es un verdadero irresponsable, otros dicen que está bien hecho. Lo que sí es que Biden, así con esta palabra fea, chilla, llora, implora por más dinero para apoyar a Ucrania y enviar más armas. Necesita más armas, pero el pueblo estadounidense necesita más comida. Y a esto se suman las reacciones y movimientos de ajedrez de las otras potencias mundiales. Va a usted a ver de qué se trata todo esto. Soy Roberto de la Madrid y esto es Clase Maestra Magistral con Javier Martínez de fin de semana. Comenzamos. Pues ahí está ya el menú del día que les gusta mucho a las personas porque pueden ver por bloques de qué se va a tratar el programa. Usted le puede regresar, tú le puedes regresar y ver qué tema te interesa más. Y vamos por bloques recorriendo el mundo en la actualidad. Y como les dije la otra vez, que además esto es tan actual que puede verse dentro de un año, porque estamos analizando justamente las placas tectónicas, los hilos del poder, y Javier lo hace perfectamente bien. Muchísimas gracias, Javier Martínez, porque estás aquí, y bueno, en esta semana nos has preparado pues un menú muy rico que tenemos que degustar con mucha inteligencia y entender cómo se mueven esos hilos. Te escuchamos con mucha atención, Javier, bienvenido, y empiezas con la revuelta que hay en el Congreso de Estados Unidos, sobre todo por los caprichos de Biden. Te escuchamos. Esta semana ha sido jugosa en cuanto a noticias que vamos a intentar desgranar y hacer crítica y con mente crítica todos los sucesos que nos están acaeciendo durante la semana. Ha habido una nueva visita del pájaro pedigüeño a los Estados Unidos y a Canadá, y ha habido una primer ataque, ya no reacción, primer ataque integral a la política de Biden en Ucrania por parte de políticos de los Estados Unidos de alto rango, tanto del Congreso de Diputados, es decir, de la Cámara de Representantes, como del Senado. Estoy pensando en la reacción de Rand Paul, que es la que la ha encabezado, es un republicano de Kentucky. En la misma revista Newsweek se decía que quedan 48 horas para el shutdown o cierre del gobierno federal, es decir, porque no va a haber dinero para pagar
a los funcionarios y a las administraciones federales de los Estados Unidos, pero en cambio Estados Unidos paga salarios a miles de ucranianos funcionarios ucranianos, durante el posible cierre de este gobierno federal el día 1 de octubre. La reacción que decía, encabezada por Rand Paul, senador republicano de Kentucky, ha logrado, a fecha del viernes pasado, eran 6 senadores y 28 diputados, en una carta enviada a Shalanda Young, que es la directora de la Oficina de Gestión y de Presupuesto de la Casa Blanca, en las cuales este senador, también el senador Mike Lee y otros 28 legisladores republicanos firman esta carta oponiéndose a los fondos para Ucrania sin que haya una rendición de cuentas. Es decir, algo fundamental. Tú entregas unos fondos, ya es el segundo año en que se están entregando fondos sin fondo, valga la redundancia, y por una parte vemos que en su segundo viaje a Washington, D.C., distrito a la capital, tanto Zelensky como su esposa Olena Zelenska, que ha aprovechado para ir de compras, como es habitual, en Washington fue desde el jueves 21 para pedir apoyo adicional por su país devastado por la guerra. Se están solicitando ni nada más ni nada menos que una primera partida de otros 24.000 millones en ayuda militar, económica y humanitaria. Y claro, esta carta que se ha subido al Wall Street Journal de estos senadores, que he dicho ya nombres, Mike Lee, Rand Paul, J.D. Vance, que es republicano por Ohio, y otros 9 congresistas más, estamos viendo que Mike Lee decía a un programa, a Deseret News, el senador Lee ha desafiado a la Casa Blanca a proporcionar objetivos claros, que den objetivos claros y una misión definida para por una parte, 100.000 millones de dólares USA que POTUS Biden quiere quitar al pueblo estadounidense y enviarlo a Ucrania, y en adición a los ya dados 113.000 millones de dólares USA que en el Congreso ha gastado ya en todo este esfuerzo, y se están pidiendo por una parte, repito, 100.000 y por otra parte 24.000 más, 124.000 a los ya 113.000, y sin que haya todavía una rendición de cuentas ni si sepa qué objetivos va a tener esos dineros y cuál es el planning que va a tener. Lee no considera que la guerra por poderes que se está librando entre los Estados Unidos y Rusia sea lo mejor para los Estados Unidos. La Guerra Fría terminó, dice este senador. La URSS ya no existe y Estados Unidos ha salido finalmente de 20 años de trágico conflicto en Oriente Medio. Y dice, mencionando a Ronald Reagan, que Ronald Reagan estaría horrorizado, pero no sorprendido, de que el gobierno federal esté actuando como un terrible administrador, es decir, un malgastador de fondos de la ciudadanía por los dólares de los impuestos de los estadounidenses, mientras lleva a una arriesgada política de incremento nuclear que puede ir escalando hacia quién sabe dónde. Además, el Congreso de los Estados Unidos no tiene conocimiento de cuánto realmente se han gastado los Estados Unidos hasta la fecha en este conflicto. Y claro, es información necesaria para que el Congreso ejerza prudentemente su poder de asignación. Y las preguntas que se hacen: ¿el pueblo estadounidense merece saber a qué se ha destinado su dinero? ¿Cómo va la contraofensiva? ¿Están los ucranianos más cerca de la victoria que hace 6 meses? O, como muchos, ya veremos, dicen que esto ya es caput. ¿Cuál es nuestra estrategia?, se preguntan estos senadores y representantes. ¿Cuál es el plan de salida que tiene, si existe un plan de salida por parte del POTUS Biden? Incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó, y esto ha sido también una reacción brutal para Zelensky y Zelenska, rechazó la solicitud de Zelensky de dirigirse nuevamente a una sesión conjunta del Congreso, es decir, de ambas cámaras, porque dijo que ya se había pronunciado un discurso el año pasado y McCarthy lo que quiere es sentarse con Zelensky y analizar las preguntas de cuál es el plan que tiene para la victoria, si es que hay un plan, y en qué estado está actualmente en el campo de batalla. El Congreso tiene además estos pocos días, menos de 48 horas, para que el gobierno se quede sin fondos. Los legisladores norteamericanos
tienen que aprobar una docena de proyectos de ley para leyes de gastos e impulsar el proyecto de ley provisional para evitar un cierre del gobierno, un cierre de las administraciones federales. El proyecto de ley provisional que propuso la Conferencia Republicana de la Cámara no incluye para nada a los 24.000 millones que POTUS Biden se quiere sacar de la manga, aparte de los otros 10.000 más. Aunque la mayoría de los legisladores de ambos partidos apoyan las ayudas a Ucrania, el grupo de legisladores republicanos que estoy hablando y que se está incrementando se oponen a una financiación sin rendición de cuentas. Incluso el senador Rand Paul, republicano, repito, de Kentucky, escribió un artículo de opinión el día 20 en The American Conservative en el que profundizaba el por qué el gobierno federal no tiene por qué ser rehén de la financiación de Ucrania. No tenemos dinero extra, dice, para enviar a Ucrania. Nuestro déficit, dice este senador, superará los 1,5 billones de dólares, 1.500 millones de dólares USA, y claro, algo que es muy inteligente lo que ha dicho porque es real. Pedir dinero prestado a la República Popular China, vía que China nos subvencione con la compra de bonos para enviárselo a Ucrania, pues no tiene mucho sentido. Además, se han hecho eco los medios norteamericanos cada vez más de una encuesta realizada el 4 de agosto, lo han vuelto a sacar a la luz, en el que el 55% de los norteamericanos, y esto era el 4 de agosto, ahora sería todavía más, decían que el Congreso USA no debería autorizar financiaciones adicionales ya dadas a los 100 y pico mil millones del año pasado. Y 51% decía que ya basta, que ya es suficiente para ayudar a Ucrania. Esto, recordemos, el año pasado, en febrero del 2022, lo apoyaba un 62% que decía sí. Ahora un 51% dice que ya basta y el 55% dice que no debería de ninguna manera aprobarse nuevas financiaciones adicionales. Seguiría para ir terminando diciendo que dicen estos senadores, y lo que ha publicado en los diarios, no podemos seguir anteponiendo las necesidades de otros países, se llamen Ucrania o se llame el que sea, a las nuestras. No podemos salvar Ucrania condenando a la economía de los Estados Unidos. Y ciertamente no podemos salvar a Ucrania librando una guerra contra Rusia. En cambio, para poner la otra voz que todavía hay de los que quieren esto, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano también, publicó en Twitter que estaba orgulloso de dar la bienvenida al presidente ucraniano y de escuchar de primera mano el estado de la contraofensiva de Ucrania y que este apoyo es necesario, dice este senador, para, degradando a Rusia, ayudando a disuadir a China y debilitar a China. Claro, se me vienen a la cabeza las palabras del periodista Seymour Hersh, que dice que la guerra ha terminado y que Rusia ha ganado. Los soldados ucranianos ya no quieren seguir muriendo, además, por un país que se les está expropiando y vendiendo a transnacionales. Se ordena al ejército ucraniano continuar la ofensiva y que podría haber una rebelión, dice este periodista Hersh. En cambio, los medios proguerra como The Economist dicen que debemos prepararnos para una guerra eterna en Ucrania. Reconoce que la contraofensiva ha sido un fracaso catastrófico. Dice que aunque ha sido un fracaso, Ucrania tiene que ha liberado solo menos del 0,25% del territorio en una línea de frente de 1.000 kilómetros y que han muerto más de 40.000 ucranianos. Para Newsweek The Economist, tiene que seguir hasta no sé cuántos años más. Y terminaría diciendo, Economist dice que nada, que seguir y seguir, nada de alto el fuego y que, o incluso me voy a lo que he estado viendo de un historiador con una base de conocimiento militar para descubrirse, que es Geoffrey Roberts, del Journal of Military and Strategic Studies, que dice que Rusia, en las semanas posteriores a la invasión, participó en varias iniciativas diplomáticas que
que fueron sistemáticamente saboteadas por elementos en Occidente. Es decir, él ha escrito en este diario militar un estudio llamado Now or Never, The Immediate Origins of Putin Preventive War in Ukraine, es decir, ahora o nunca, los orígenes, los inmediatos de la guerra preventiva de Putin en Ucrania, y esto lo hace un historiador norteamericano ligado a la inteligencia militar. Y por último, el Daily Express está señalando Jonathan Sachs en el jueves 21 de septiembre cómo está habiendo una explosión de millones de ciudadanos dentro de la Unión Europea ya que rezan, y digo textual lo que dice este periodista en Daily Express, que rezan para que Putin gane, porque Europa del Este está empezando a dar la espalda a Ucrania. Polonia paraliza la entrega de armas a Zelensky, bloquea las exportaciones de cereales. También Hungría y Eslovaquia están hasta el límite y su gobierno no está por seguir dando armas, ni dinero, ni nada a Ucrania. Los checos han cesado de sostener al régimen de Kiev. El presidente croata critica las entregas de armas a Kiev. El crecimiento de las simpatías prorrusas se produce no solo en los países que diríamos ortodoxos, sino que también en los católicos. Estoy poniendo el caso de Polonia y estoy poniendo el caso de los croatas. El hecho es que el occidente liberal y el este conservador de la Unión Europea están de facto separados por un telón de acero cultural que se va incrementando y que para muchos Moscú constituye un muro contra un occidente impío, caprichoso, catastrófico y desastroso. Y lo que decía, para finalizar, Ray McGovern, que es un exoficial de la CIA, que es un veterano profesional de inteligencia, ha escrito también en Consortium News en estos mismos días y ha vuelto a sacar sus artículos, que si los hechos salieran a la luz de cuáles son los verdaderos motivos del POTUS Biden para enfrascarse realmente por temas personales en esta guerra, esto ya lo sacó por primera vez el 21 de septiembre del 2019, por cuáles eran los grados de corrupción que existían cuando Eloy POTUS Biden era entonces vicepresidente de los Estados Unidos y Hunter Biden en Ucrania. En febrero del 2014, Yanukovych fue derrocado, el hijo de Joe Biden y su amigo cercano, el hijastro de John Kerry, ambos fueron elegidos para la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings, que instalaron al nuevo gobierno. Y todo esto se está sacando otra vez más, no ya en periódicos de la alt-right, sino en el New York Times, Washington Post y Wall Street Journal. Bien, pues sí que tiene una encrucijada el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Porque pues tiene que decidir en apapachar o censurar las intenciones de los guerreristas, y por el otro lado pues falta, de hecho hay algunos que lo acusan a Biden de que él es el culpable de la recesión que se está viviendo o que se ve venir en Estados Unidos. Mientras todo esto pasa en Estados Unidos, del otro lado del Pacífico, Javier, ya lo había anunciado Xi Jinping, China. ¿Qué es esto del galio, del germanio? Y que China está pues restringiendo la exportación, es decir, que el galio chino y el germanio chino salga de China hacia el mundo. ¿Esto qué tiene que ver y cómo afecta a Estados Unidos? Y si es un revés, Estados Unidos, ¿por qué llega a esta determinación China? Por favor, Javier. Tiene que ver muy mucho con esto de las sanciones criminales, pero también sanciones falsas de los muy hipócritas neoliberales, porque dicen, por ejemplo, Estados Unidos prescinde de los diamantes rusos, pero en cambio no está prescindiendo todavía del uranio ruso, ni ha prescindido del petróleo ruso, ni ha prescindido, hace sanciones contra China, y China el 1 de agosto dice, envía un mensaje sutil, como es la diplomacia china, pero inequívoco, al detener las exportaciones de, vamos a ver qué es eso del galio y del germanio, desde el mes de agosto. ¿Qué quiere decir China con esto?
Sin ellos, sin estos dos elementos, no se pueden fabricar ningún chip semiconductor ni elementos como una pantalla táctil. Voy a ir más a fondo. Los exportadores ahora de galio y de germanio desde China tendrán que pedir una licencia al gobierno chino para identificar a los importadores y a los usuarios finales y especificar en qué se utilizarán estos compuestos de galio y de germanio a partir del 1 de agosto. Estamos viendo que si bien son importaciones pequeñas en cuanto a volumen, son estratégicamente importantísimas. Frente a los 8,63 toneladas métricas que se importaron en julio 2023, en agosto, que se exportaron, en agosto no se exportó nada. En junio eran de 4,3 toneladas, se pasó de 4 a 8 y ahora absolutamente nada. Estamos viendo que el galio es un elemento químico de la tabla periódica en el número 13, tiene de número atómico 31, es símbolo Ga, similar a otros metales del grupo como el aluminio, el indio y el talio. El galio se utiliza para fabricar, como he dicho, circuitos integrados y dispositivos de óptica electrónicos, que por ejemplo son los diodos láser, las lámparas LED, que son diodos emisores de luz, los fotodetectores, las células solares. Además, esto en cuanto al galio, el germanio y el galio no se encuentran de forma natural, se producen a través por ejemplo, de subproductos de la alúmina o bien subproductos del zinc. Curiosamente, el primer suministrador de galio y el primer suministrador de germanio del mundo es China. El 94% del suministro de galio es de China y el 83% del germanio es de China. Luego le siguen, curiosamente, países como son Rusia, que no creo que sea muy amigo de la administración Biden en estos momentos, Ucrania, que está en una guerra total y creo que poco puede desarrollar de estos dos metales, y luego estarían Corea del Sur y Japón, que lo sacan del subproducto del zinc. Pues como decía, las importaciones que tiene Estados Unidos de este galio metálico y de obleas de arseniuro de galio en el año 2022 no llegaba a los 225.000 millones de dólares, según datos del gobierno. Pero lo importante es que son elementos esenciales en la fabricación, repito, de equipos de fabricación de chips, equipos de comunicaciones y equipos de defensa. Sirve el galio, por ejemplo, para los semiconductores compuestos, para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de transmisión y la velocidad en las pantallas de televisión. Veremos los incrementos de coste que va a haber, de los teléfonos portátiles, de los paneles solares, de los radares, además de su uso en fibra óptica, en gafas de visión nocturna que se utiliza militarmente, en la exploración espacial. Y estoy pensando, por ejemplo, los satélites funcionan con células solares a base de germanio. Y si bien se pueden sustituir este germanio, pero claro, con un incremento de costes, con un incremento en el rendimiento, de dificultad, se dificultaría el rendimiento tecnológico y no hay capacidad ahora para poderlo reciclar de repente. El germanio se recupera junto al zinc y junto a otros elementos, otros metales, en fundición. Hay una fundición en la Columbia Británica, la TradeTech Resources Ltd. Hay otras dos en Estados Unidos, la 5N Plus Incorporation y la Indium Corporation. Y hay una en la Unión Europea, Unicor, en Bélgica. Se espera, en estas mentes preclaras antiestratégicas, que si China no nos vende y si Rusia no nos vende, a ver si nos vende, por ejemplo, la República Democrática del Congo. Pues lo tienen también un poco jorobado. Entonces, estos dos elementos que ya he dicho, el galio y el germanio, que es el número atómico 32, este caso, el germanio está en la corteza terrestre unido o asociado como sulfuros minerales, hay que extraerlos del cobre, del zinc, del plomo, del estaño y del antimonio. Lo que está haciendo Occidente,
Y lo que está haciendo, evidentemente, Europa es tirarse otro tiro más en el pie, porque aparte de estas reacciones a las sanciones y a las guerras comerciales contra China por parte de China, es que hemos visto estos días también, el 21 de septiembre, el mazazo, y hablo de mazazo, de Rusia, pues ha habido una expropiación de una planta de refino en el sur de Italia. Vale, pues Rusia ha reaccionado diciendo, que expropiáis y seguís la Unión Europea atacando también los refinos del petróleo, como son la gasolina, el gasoil, el diésel. Pues desde el 21 de septiembre y en vigor hasta todavía no sé qué fecha, porque esto está sine die, temporalmente se van a prohibir las exportaciones de no solo del gas, sino se va a sacar del mercado europeo que se enviaba más de 1 millón de barriles de refino. Se va a prohibir, por lo tanto, la exportación marítima de combustible tipo diésel de parte de Rusia, y Rusia va a aprovechar esto para el mercado interno, para bajar los precios de su país. Bueno, claro, viendo la situación económica de Rusia, viendo la situación económica de la Unión Europea, a pesar de esas mentes, repito, tan inteligentes como von der Leyen, Borrell, donde veo que según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Rusia va a cerrar con un PIB más alto que el de la Unión Europea, es decir, Rusia va a cerrar este año 2023 con un 1,5 en el año 23, un incremento del PIB de Rusia del 1,5, y en cambio la Unión Europea, la zona euro, una media de 0,8. Debido a la depreciación del rublo, las empresas exportadoras rusas en este parón temporal se está pensando una figura fiscal desde el Kremlin, un nuevo impuesto para captar 1.000 millones de dólares que generaría este nuevo impuesto a las empresas exportadoras rusas de estos refinos que se benefician del contexto geoeconómico y geopolítico global, y además van a poner una condición, y esto sí que lo tengo ya, para esta ley, van a poner que siempre que el rublo caiga por debajo de las 80 unidades del dólar, se aplicarán estas medidas fiscales al petróleo, a los derivados o refinos del petróleo, al gas y a los cereales. Por lo tanto, van a pagar, evidentemente, las industrias metalúrgicas, mineras y refineras rusas, pero vamos a pagar Occidente, porque Occidente es la falsedad de las sanciones criminales, digo criminales contra la población, y falsas porque son los neoliberales con sus políticas. Estamos comprando petróleo a un precio desorbitado, petróleo ruso, y todos sabemos que es ruso, vía la India, porque si bien la sanción del petróleo, recordemos, dicen hasta $60, en las aduanas de la India se está pagando a 80 o 90 dólares. Esto el petróleo, pero es que las reservas de dólares que se están llenando depósitos sin saber estas reservas por parte de estas compañías rusas en paraísos fiscales, ¿qué es lo que está haciendo Putin ahora? Es decir, os estáis enriqueciendo compañías privadas, yo que soy el representante del Estado, pido la mordida para el Estado, y puede representar 1.000 millones adicionales de liquidez para la economía rusa, este nuevo impuesto que se está preparando, mientras se han prohibido temporalmente las exportaciones mientras se desarrolla este impuesto. ¿Qué queda a Occidente y a la locura de Occidente guerrera? ¿Atacar petroleros rusos? Sería un suicidio occidental, se incrementaría la inflación, se incrementaría la recesión, habría un hundimiento económico de Occidente, habría una reacción rusa, no sé hasta qué punto podría llegar ya a lo nuclear, y el petróleo veo que ya está moviéndose en 93, 94, 95 dólares barril, y la gasolina, ¿qué pasa si la gasolina y el diésel llega a 140 dólares? La Unión Europea no tiene refinerías. Entonces han expropiado una refinería rusa del sur de Italia, pues Putin dirá a la señora Meloni, ponte a refinar petróleo, porque ya que no lo compras, o si quieres cómpralo, la gasolina o el diésel a 140 dólares.
Ya he explicado que los otros países con capacidad de producción de galio, si hablamos del galio, son Rusia. Evidentemente, Rusia no creo que esté muy por la labor. Otro país es Ucrania. No creo que la situación geoeconómica y geopolítica de Ucrania, donde no se celebran ni elecciones que se tendrían que celebrar, por cierto, en cambio sí se penaliza por parte del Reino Unido que se celebren elecciones en los territorios incorporados. Son las nuevas sanciones que ha puesto el Reino Unido hace unas horas a la Federación Rusa por celebrar elecciones en los territorios que antes eran de Ucrania. Pero bueno, la realidad es que o bien los pueden traer de Rusia, o bien de Ucrania, o bien, ya digo, de proyectos que hay todavía como proyectos, el proyecto Think Kipushi de la República Democrática del Congo, y no creo que la posición de Europa en el Congo sea muy fuerte. Luego también cabría de estas fábricas que he mencionado, de la Columbia Británica, en Estados Unidos, en Bélgica, he dado los nombres de estas empresas, el germanio recuperado junto con el zinc y con el plomo y otros metales de estas fundiciones, pero claro, la capacidad de estas fundiciones de la Trail Tech Resources de la Columbia Británica o de la 5N Plus Incorporation de Estados Unidos o de la Indium Corporation de Estados Unidos o en la Unión Europea Unicore, sociedad anónima en Bélgica, no sé si va a suplir lo que hasta ahora era el flujo del 94% de suministro de galio de China y el 83% del germanio de China. Es que estamos viendo que hacen políticas, no sé si como Oye, jugando pregunta, a la Javier, gallinita ciega. ¿por qué Dime. hasta ahora se le ocurrió a China hacer este movimiento? ¿Por qué no lo hizo desde hace 2, 3 años para castigar o para forzar a una negociación de una suavización de sanciones y guerra comercial China-Estados Unidos? O sea, ¿por qué hasta ahora? Pues porque han visto que hasta ahora, por más que China ha intentado jugar a no un apoyo directo y formal a Rusia en la guerra que tiene híbrida Estados Unidos contra Rusia y contra China, que es el verdadero objetivo, han visto que no ha servido para nada. Y entonces, en esta unión, matrimonio de conveniencia cada vez más entre los intereses nacionales chinos y los intereses nacionales rusos, porque tienen un enemigo común que les está castigando, ha dicho, pues ahora saco esto. Como decir, no sirve de nada poner posturas de media tinta. Es una guerra abierta y declarada de la administración Biden y de la administración británica, y digo administración, gobierno y gobierno, contra estos dos países, y por lo tanto es el momento de sacarlo ahora de cara al invierno. El invierno suele ser frío en Estados Unidos y en Europa, lo digo por el diésel, lo digo por la gasolina, lo digo por el gas, lo digo por los cereales, Ya lo que digo estás por los tocando, combustibles. ya que estás tocando la cuestión de hidrocarburos de Rusia, ¿qué tan real o qué tan efectiva podrá ser esta restricción de Rusia para no vender diésel, para no vender gasolina, para no vender refinados de petróleo y el petróleo mismo a Occidente, cuando tú mismo denunciaste pues en meses pasados que los oligarcas, tanto rusos como la oligarquía de Occidente, pues se brincaban las propias sanciones de Occidente, vendiendo los hidrocarburos a Occidente a través de barcos de la India, a través de barcos de los millonarios de Chipre o de Grecia, y entonces pues finalmente, ¿qué tanto, eso es por un lado, qué tanto será eficaz esta decisión de Putin? Y por el otro lado, ¿cuánto le afectará a Putin? Porque finalmente, si ya no le vende nada a Occidente de hidrocarburos, pues sí castiga a Occidente, pero sí recibe un fuerte golpe económico, porque no va a recibir todas esas entradas, Javier. Es una jugada maestra, y te digo porque, a ver, vamos a ser claros y vamos a quitar las falsedades de Occidente. Eliminar la oferta energética de Rusia a nivel mundial es ciencia ficción, y de las malas, ciencia ficción, no se va a eliminar. He dicho el caso de que a través de las aduanas de la India
lo que pone en el tope de que el petróleo ruso no se pague a $60, se paga a 80 y a $90. Pero es que además, este compás de espera va a servir para que, poniendo este impuesto a estas empresas exportadoras, se generen recursos para la administración de Putin de en torno a los $1.000 millones más. Porque vale decir, vale, restrinjo la oferta, que para mí es una restricción de oferta más que prohibición absoluta porque es ciencia ficción, y los petroleros rusos, salvo que en una situación de locura fuesen atacados en los mares abiertos del planeta, es decir, en lo que son aguas internacionales fueran atacados estos petroleros, que sería, repito, el suicidio de Occidente, es que no hemos comprendido con esta guerra, y se está viendo claro cómo Occidente, la Unión Europea se hunde, Reino Unido se hunde y Rusia está creciendo, que no se puede prescindir de la oferta energética cerealística de un macro país, el país más extenso del planeta, que es la Federación Rusa. Entonces, cuando estos estrategas de pacotilla se metieron a hacer la guerra híbrida o la guerra por procuración o la guerra indirecta contra Rusia en Ucrania, no se dieron cuenta de las circunstancias que podrían venir y tampoco pusieron alternativas. Por eso el Congreso de Estados Unidos dice, bueno, que nos pedís otros 124.000 millones más, pero bueno, quiero rendición de cuentas, quiero saber cuáles son las cifras que se han dado hasta ahora, son solo 100.000 millones, ¿en qué se han gastado? ¿Para qué han servido? Mi administración no puede depender, mi país no puede hundirse. Ya sé que se lava muy bien el dinero en Ucrania como en muchas guerras. Es una manera de lavar dinero. Y lavar dinero, pero en velocidades que vamos, ni los mejores financistas del mundo pueden lavarlo tanto como a través de todos estos experimentos guerreros. Pero la realidad es que esto va a nutrir las arcas no solo de estos gerifaltes o oligarcas o millonarios, porque a los de Rusia les llaman oligarcas, a los de Estados Unidos, ¿qué son? Hermanitas de la caridad. Entonces, desde esa perspectiva, todos esos dineros que por una parte están en paraísos fiscales controlados y permitidos por Occidente, va a haber salidas hacia el Kremlin y por otra parte, desde la propia Rusia, va a haber este impuesto sobre antes de la salida de estos derivados del petróleo, del gas y incluso de los cereales, y ahí va a generarse otros 1.000 millones más. Por lo tanto, si se estudia esto y estos vídeos se ven dentro de 10, 20 años, se dirán, bueno, es que eran tan ciegos los gobernantes o eran tan sumamente corruptos que miraban no el medio, no ya el largo plazo, ni el medio plazo, ni tampoco los intereses de sus propios países, sino miraban lo suyo, su comisión, su coima, y por lo tanto hacen lo que sea para esos dictados ciegos suicidas. Y por lo tanto, si es que se están alarmando otras guerras híbridas de Estados Unidos contra otros países. Tremendo, tremendo. Me gusta cómo va hilando la vuelta al mundo de los problemas que está Congreso de Estados Unidos, Biden y su capricho de financiar más, los movimientos de ajedrez como respuesta también en China y en Rusia. Y ahora vámonos para la India. ¿Qué hay en la India y qué intereses en este momento? Todo entrelazado, todo amarrado, todo relacionado tiene Estados Unidos con la India. Ya habíamos alertado en otros programas que Estados Unidos le está metiendo mucho impulso a la India, quizá como para pues contrarrestar el poder de China. Pero nos denuncias, Javier, que hay una especie de guerra híbrida de Estados Unidos contra la India. ¿Por qué y cómo se da esto, por favor, Javier? Las élites anglosajonas siguen jugando al imperio. Es decir, a los aliados no les tratan como aliados. Ni la antigua Roma, que por eso perduró 1000 años, trataba a los aliados tan estúpidamente
como tratan en su historia Reino Unido y como lo trata ahora Estados Unidos. Los aliados para Estados Unidos, es decir, vasallos. Es decir, todas las guerras modernas son de naturaleza híbrida. Es decir, incluyen guerras calientes, guerras económicas, guerras tecnológicas, guerras comerciales, guerras de propaganda, guerras de espías, guerras políticas, etc. Pero es que también lo hacen contra sus propios aliados, contra sus vasallos, porque así se aseguran, en esa visión que tiene la élite anglosajona, de que no confabulen, ni que se hagan demasiado fuertes, ni que tomen decisiones, bueno, eso en México lo sabéis perfectamente, ni en lo que es la historia mexicana, ni que tomen decisiones independientes que puedan, por eso espían a sus aliados, espían a los políticos de la Unión Europea y no pasa nada, organizan golpes suaves en los países aliados, arruinan las economías cuando se vuelven demasiado fuertes estos aliados, llámese Irak, llámese Libia, incluso tener un aliado como Estados Unidos es tener una boa constrictor en el cuello. Incluso les obligan a participar en guerras por poderes, también llamadas guerras por procuración, como la que estamos viendo en Ucrania, Unión Europea, OTAN, con la participación incluso de estrellas ignominiosas como Soros, cuando necesitan montar revoluciones de color. Pues bien, para contrarrestar la situación ahora de la India, ha comenzado con un documental, como no, documentales se sacan de archivo, documentales de la BBC, reciclados, de los conflictos de la India que fueron generados por el propio desarrollo de la presencia británica en la India, por el British Empire, conflictos entre hindúes y musulmanes de hace más de 20 años. Pues bueno, después de reciclar estos documentales de la BBC, hay acusaciones contra empresarios como el multimillonario indio Adani por parte de una empresa de Estados Unidos. En lo que yo hablo de las guerras comerciales, económicas, tecnológicas, todas las facetas que tienen las guerras híbridas. Luego hay un equipo de llamados a que la India tiene que tener una mejor democracia, y esto lo hacen las organizaciones sorosistas, porque ellos son el ejemplo de lo que tiene que ser la democracia. Pero unido también a todo este cóctel hay unas explosivas y últimas acusaciones de Canadá, como no podía ser menos, Canadá, que luego veremos, ejemplo de la libertad y de la democracia, contra el gobierno indio en relación al asesinato de separatistas sikhs. Pues bueno, todo esto no tiene que ver más. Yo diría que es la política, repito, que tienen contra los aliados, que los tratan como vasallos. Y por lo tanto, yo les diría a los de la India y a su presidente que la mejor manera de entender, porque creo que les entiendo bien y he convivido y convivo y conviviré con anglosajones, la mejor manera de entenderles es jugar con sus mismas cartas. Es decir, para contrarrestar la guerra híbrida contra la India debería de volver a abrazar a China. ¿Qué quiero decir con esto? Que recupere Huawei 5G, que diga que va a recuperar TikTok, que va a recuperar Alibaba, etcétera, y ya veréis cómo los Estados Unidos retroceden. Esto es una teoría política, además, que los propios indios tienen aún, igual que Sun Tzu en China, en el arte de la guerra, los indios tienen a Kautilya, llamado también en distintas lenguas de la India, Chanakya. Tiene una obra preciosa que está traducida al español, la Arthashastra. La Arthashastra es un tratado del gobierno y de la estrategia. Pues bueno, simplemente lo que tienen que hacer es hacer este guiño otra vez. Por supuesto, van a reforzar la unión con Rusia, pero que hagan este guiño a China. Ya veréis que pronto se termina la crisis con la India. Oye, Javier, o sea que hay que estar, lo que estás diciendo es que hay que estar alerta, ¿no? O sea, porque si no viene un misil y cae, entonces viene un misil de la mente y te empieza a lavar el cerebro. Y si no, pues viene la propaganda a través de movimientos supuestamente culturales, a través de movimientos supuestamente políticos, que no sabes si son de derecha o de izquierda, pero todo es para ir empujando
manipulando, ajustando la capacidad social para que pues no proteste tanto a los cambios que generan justamente estos sociópatas, por no decirles psicópatas. Y hablando de psicópatas, me gusta que seguimos entrelazando este mundo tan relacionado uno con otro, porque mucha gente podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el galio, el germanio con la guerra híbrida en la India? Y ahora vamos a otro punto más tremendo. ¿Qué es esto, Javier, de que en Canadá aplaudan, celebren, enaltezcan a un nazi? ¿Cómo es esto? Pues ha sido, por una parte, dramático, repugnante, pero a su vez ridículo. Y digo por qué ridículo al final. Dramático y repugnante porque el Parlamento de Canadá, estando allí Zelensky de visita, estaba el presidente, el Prime Minister de Canadá, estaba la viceprimera ministra Chrystia, ¿cómo es? El Freeland, creo que es, el nombre es, siempre me quedo con los apellidos, Freeland es el nombre de la viceprimer ministra, Chrystia, creo que se llama Chrystia, que es miembro también del Foro Económico Mundial de Davos y que, curiosamente, investigando sobre ella, he sabido que tiene familiares como un abuelo y otros más que pertenecieron a la misma división de las Waffen-SS de la Wehrmacht en la llamada división Galicia, y tiene conexiones nazis ya desde los años 80. En el año 88 he descubierto un artículo de ella en una revista en Canadá, Ukrainian News. En el 88 ya glorificaba a las Waffen-SS. Es decir, todo está en investigar. Pues bien, el Parlamento de Canadá aclamó al veterano, primero le aclama, luego se desdice, aclamó esto el día, ¿qué día era? El día, pues hace 5 o 6 días, lo aclama a un veterano, y digo veterano entre comillas, llamado Jaroslav Hunka, de 98 años, por haber combatido con los nazis en el seno de la 14ª División Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial. El mensaje enviado desde el Parlamento de la democracia canadiense de Justin Trudeau es que todos los soldados, por lo tanto canadienses, que perdieron la vida luchando contra el nazismo en Europa, por la liberación de Europa, no ha servido para nada esas muertes. Es decir, habéis estado del lado malo, porque ahora se está poniendo una medalla y aplaudiendo por parte del Parlamento. Asistimos, por lo tanto, desde Canadá a una rehabilitación y a una glorificación, ese es el caballero, a una glorificación del nazismo vía Zelensky, pero también vía Justin Trudeau, quien ha rendido un homenaje a este Jaroslav Hunka, que combatió por la independencia de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, eso sí, con una esvástica. Y fue ovacionado por el Parlamento canadiense, por el Prime Minister, por la vicepresidenta, por el presidente de Ucrania. Pues bien, esto es la constatación de que el régimen de Kiev, además, su presidente Volodymyr Zelensky, que no es la primera vez, ya estoy viendo, en diciembre del 2021, todavía no había intervención rusa, se condecoraba por parte de Zelensky al líder de la milicia fascista neonazi Pravi Sector, Dmytro Kutsybailo. Dmytro Kutsybailo fue un comandante del primer batallón mecanizado, los llamados Lobos da Vinci, del sector derecho, Rai Sector, voluntarios ucranianos nacionalistas, ultranacionalistas, que por cierto murió asesinado en la batalla de Bakhmut. Pues en el año 21, en diciembre, ya le estaban poniendo a este que le gustaba la esvástica, Zelensky le estaba poniendo una medalla de homenaje. No es extraño que luego, cuando vaya años después al Parlamento canadiense, y teniendo en cuenta que la viceprimer ministra tiene ese recuerdo tan glorioso de su abuelo
a favor de los nazis y ella escribiendo artículos en el 88 glorificando a las Waffen-SS, pero claro, todo esto digo que es trágico, pero luego por otra parte, como ha habido esta reacción de los medios, de la población, forzado por la vergüenza y por el descrédito en todo el planeta, el señor Trudeau, que yo pienso, se desdice, pide disculpas, dice que fue un terrible error. A ver, como dirían en latitudes latinoamericanas, si me voy a Argentina dirían que es un pedazo de pelotudo, y si me voy a México diría pinche pendejo. A ver, o fucking idiot, si lo digo en el idioma de Trudeau, o bruto imbécil, si se lo digo. Estás aprendiendo mexicano, Javier, ¿eh? Me encanta. Todas las dicciones de Latinoamérica, de México, de Chile, de Argentina, es enriquecer la lengua. Pues bien, forzado por esta vergüenza y por este descrédito en todo el mundo, el Parlamento de Canadá ahora condena el nazismo y dicen que no sabían, y voy a desmentir a todos estos que dicen que no sabían, y retira los honores que dieron 5 días o 6 días antes, concedidos a este veterano. Hoy me he enterado que le han quitado la medalla, los honores que dieron el 22 de septiembre pasado, y 5 días después, el 27, dice el pinche pendejo de Monsieur Trudeau que es que no sabía. ¿Cómo que no sabía? Simplemente si te metes en Wikipedia, Wikipedia, no voy a decir algo científico tal, miras en Wikipedia, ¿quién es Yaroslav Hunka? 1925, militar retirado ucraniano, combatió durante la Segunda Guerra Mundial en las filas de la 14ª División de Granaderos SS, conocida como División Galicia, en la Alemania nazi. Hay además fotos, por si no sabe leer, por si solamente tiene o está en un esnifamiento brutal el señor Trudeau, lo puede ver a través de la imagen de una foto con uniforme Waffen-SS a este señor que del año 43 al año 45. Vive en North Bay, Ontario. En su casa es como un ceremonial al nacionalsocialismo. Y este señor homenajeado y luego dicho que no sabían quién era, al que estaban homenajeando, pues qué tipo de responsabilidad tener un primer ministro que homenajea y hace homenajear a un parlamento a través de su portavoz, presidente de la Cámara, Anthony Rota, y no saben a quién están homenajeando. ¿Es que todos los políticos de la Cámara son pinches pendejos? ¿Es que la reacción de Polonia el día 26 del ministro de Educación polaco, a ver si es para pronunciar este nombre, Przemysław Czarnek, ministro polaco, dijo que iba a pedir una extradición de este criminal de guerra, porque así lo considera Polonia, porque ¿qué es lo que hicieron estas criaturitas? Estas criaturitas, entre otras cosas, aparte de decir que defendían la liberación de Ucrania bajo el uniforme nazi, masacraban civiles en Ucrania y en Polonia. En concreto, la masacre del año 44 de civiles polacos de este mismo regimiento, que exterminó en un día a todo un pueblo, a 1000 habitantes, en el pueblo polaco de Uta Piesniaska, que desapareció el pueblo entero. Este pueblo que antes, por cierto, cuando decimos que es Ucrania, este pueblo antes era Polonia. Con el corrimiento de fronteras que se hizo con la Unión Soviética, luego se ha dado gratuitamente a Ucrania. Este pueblo, Uta Piesniaska, allí murieron en el 44 asesinados 1000 civiles polacos por estos héroes. Y el primer ministro polaco, después del homenaje, pidió responsabilidades al Parlamento y dijo: quiero que me le traigan a Polonia. Es decir, oye, si Javier, la cultura, a ver, la cultura acaba. La cultura de los liberales, porque yo muchos que he conocido en mi vida desde preadolescente que se decían liberales eran antiguos nazis o hijos de nazis. Si la cultura de estos neoliberales, sus valores religiosos y tradicionales tienen que ver con el nazismo, no es casualidad que en ese país se hayan erigido monumentos
a nacionalistas fascistas ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, que muchos nazis obtuvieron, como lo obtuvieron en España, por esa, no solo porque estuvieran en contra del comunismo, es que eran en contra de todo lo ruso, obtuvieron refugio. Es decir, estamos viendo, se confirma, y termino, se confirma la ideología nazi o fascista del régimen instalado en Kiev. Porque, ¿qué son eso de las Schutzstaffel, las SS o escuadrón de protección de las SS? Son los responsables de la solución final y la Endelösung, no solo de muerte de judíos, sino de gitanos, de eslavos, de húngaros, de todo lo que se le pusiera en la cabeza al señor Heinrich Himmler y sus asesinos para matar población civil. Pero es que además este revival de las SS o de las SD, que son las Sicherheitsdienst, servicio de seguridad nazi de Reinhard Heydrich, o de las tropas de asalto, incluso estoy pensando, sí que todo esto tiene que ver con una realidad. Si yo de niño y de adolescente y de posadolescente vi cómo vivían, se desarrollaban, crecían nazis de renombre a mi alrededor, estoy pensando, por ejemplo, el último jefe de las SA, Wilhelm Scheppmann, era el jefe de las Sturmabteilung o SA, le cogieron los británicos en el año 49, en abril, y esto es real, le cogieron en el 49, arrestado por el servicio de inteligencia británico. Fue juzgado ante un jurado en Dortmund. Le pusieron una pena de 9 meses de prisión. Fue liberado y después de ser liberado y de hacer este paripé que se decía los procesos de desnazificación, los Entnazifizierung, que era un paripé, se cogían a todos estos nazis. Bueno, pues este señor que estoy diciendo, último jefe de las SA, quería ejercer de maestro, claro, para seguir enseñando a los niños nazismo. Llegó a ser teniente alcalde honorario de la localidad de nacimiento donde él estaba, Gifhorst, en el 56. Fue reelegido en el 61 teniente alcalde, pero es que llegó a ser además parlamentario regional de Baja Sajonia. Entonces, los que no eran acogidos en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, llegaban hasta ser diputados o a ser miembros de la OTAN. Cargos, mejor dicho. Oye, Javier, hay algunos en el Parlamento de Canadá que dicen, bueno, es que están exagerando mucho y están utilizando esto que me cae tan mal, esta ideología de enemigo de tu enemigo, mi amigo, y que dicen, bueno, están exagerando mucho porque además dicen que son dos tiempos, que en el tiempo del nazismo, pues sí, este señor que condecoraron ahí en Canadá, pues sí era un verdadero nazi, pero que después pues se tuvo que echar mano de esos nazis para poder, o sea, que se unían todos para poder enfrentar a la Unión Soviética y lograr la independencia de Ucrania. Entonces, que si bien era nazi, pues que pues ni modo, a veces hay que, aunque sean enemigos de los enemigos, pues si eso nos favorece, pues hay que usarlos para, en un tiempo fue nazi, pero en el otro fue un luchador contra la Unión Soviética para defender su, entre comillas, patria, que era la independencia de Ucrania. ¿Qué les decimos a estos locos, Javier? Blanquear cualquier totalitarismo y blanquear cualquier totalitarismo y blanquear el asesinato en masa o genocidio, como puede ser el asesinato de todo un pueblo de civiles de 1000 habitantes, el pueblo de Utapieniaska, no tiene justificación humana. Es decir, esos 1000 habitantes polacos en territorio polaco, que ahora es de Ucrania, merecían la muerte, mujeres y niños, ojo, o es que eso se deja pasar la página y hay muertos de primera, muertos de segunda y muertos de tercera. Oye, y hablando, esto está fascinante, ¿no? Y hablando de los asesinos en masa, se vienen los temas finales de esta clase que estás dando. Biden llevaba al mundo al asesinato en masa, o como que quería llevarlo a la Tercera Guerra Mundial nuclear. Estás leyendo las memorias de Elon Musk. ¿Qué dice al respecto, Javier?
Pues mira, he extractado para que nuestros seguidores lo puedan ver. Elon Musk, esto es por parte de la nueva biografía de Walter Isaacson sobre Elon Musk, el excéntrico multimillonario, Elon Almizcle, como yo le digo, Elon Almizcle. Elon Musk ordenó en secreto a sus ingenieros que apagaran la red de comunicaciones por satélite Starlink de su compañía cerca de la costa de Crimea en el pasado año 2022 porque se enteró, interrumpió un ataque que se estaba haciendo o se quería hacer furtivo ucraniano contra la flota naval rusa en Crimea, que sepamos Crimea, territorio ruso desde 1783, antes de que fuera o pensara o existiera Ucrania en esos territorios, hasta 1954. Pues bien, iban drones en submarinos ucranianos cargados con explosivos que se iban a acercar a la flota rusa, pero de repente perdieron conectividad y fueron arrastrados a tierra sin causar daño, escribe el biógrafo Isaacson. La decisión de Musk hizo que los propios funcionarios del gobierno ucraniano le rogasen, le exigiesen, le pidiesen que volviera a encender los satélites y Musk, impulsado por un temor agudo, dice el biógrafo, avivado por las conversaciones que en paralelo mantuvo con funcionarios rusos, hizo de Elon Musk un agente de poder que los funcionarios de Estados Unidos ni podían ni pueden de momento pensar. El nuevo libro de Isaacson, que ha sido biógrafo de Steve Jobs, de Albert Einstein, aquí se ve que cómo pudo rechazar las solicitudes ucranianas de usar los sistemas Starlink para atacar a Rusia furtivamente. Porque Rusia antes de la invasión a Ucrania, en febrero del 2022, interrumpió los sistemas de comunicaciones a Ucrania. Musk acordó proporcionar a Ucrania, vía millones de los contribuyentes norteamericanos, para eso está Biden, millones de dólares en terminales satelitales Starlink fabricadas por su empresa SpaceX, que se volvieron cruciales en las operaciones de Ucrania. Incluso cuando las redes de telefonía celular o Internet fueron destruidas, los terminales de esta compañía de Elon Musk, Starlink, permitieron a Ucrania luchar y mantenerse conectada. Pero claro, como ha dicho el propio Musk, según el biógrafo, Starlink no estaba destinado a participar en guerra. Él quería dar un servicio para la sociedad civil, para que hubiese móviles, para que hubiese televisión, para que hubiese para que pudiesen relajarse, conectarse a Internet, ir a la escuela, hacer cosas buenas y pacíficas, no para ataques con drones y sobre todo, no porque Musk sea un santo, es porque los satélites de Elon Musk y las antenas iban a ser destruidas por un ataque nuclear de respuesta ruso. Y además, diría, de esta biografía, hubo una solicitud, que es lo que me ha llamado la atención, de emergencia de SOS de las autoridades gubernamentales ucranianas cuando se vieron descubiertas por... También es que no son muy inteligentes porque, claro, se están utilizando un servicio que les está proporcionando satelital y de antenas una compañía privada norteamericana, como está toda Ucrania vendida a compañías norteamericanas, fundamentalmente norteamericanas, británicas, es decir, los soldados ucranianos mueren a favor de las transnacionales que están instaladas en el país, porque de soberanía nacional ucraniana queda ya poco. El ejército de Ucrania tenía 6 pequeños submarinos no tripulados llenos de explosivos para atacar esta flota en Sebastopol, por cierto. Sebastopol, que es otra de las ciudades fundadas por Catalina la Grande, cuando no existía nada allí. Catalina la Grande no era de Ucrania, Catalina la Grande era zarina de todas las Rusias. Musk, hablando con el embajador ruso en Estados Unidos, y termino, le dijo explícitamente que un ataque ucraniano a Crimea y Sebastopol conduciría a una respuesta nuclear. La orden, por lo tanto, de Elon Musk a sus ingenieros para que desconectaran la cobertura en un radio de 100 kilómetros de toda la costa de Crimea fue también por propio interés de compañía. Y la base naval rusa de Sebastopol, curiosamente, es la más grande de toda Rusia.
SpaceX, la compañía, hace arreglos con varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos, que son los quienes le están pagando el aumento de estos servicios satelitales a Ucrania. De ahí que es parte de estos dineros, no sé si estarán presupuestados o fuera de presupuesto, también van para la compañía. A principios de este año 2023 se instalaron 100.000 nuevas antenas parabólicas, más servicios complementarios Starshield diseñados para uso militar. Todo esto lo pagan los ciudadanos norteamericanos. Dios, entonces, bueno, ¿y qué tan creíble es la palabra de Elon Musk? ¿No será un poco propaganda a favor de Donald Trump, Javier? Quien le está pagando es la administración norteamericana. No va a poner en riesgo, bueno, aunque los norteamericanos pagan eso y más, porque ya digo, la máquina de lavar dinero es maravillosa en esta situación. Pero independientemente de las posturas políticas de Elon Musk, entiendo que sus intereses corporativistas y en un imperio como es corporocrático los Estados Unidos, yo lo llamo más que democracia, la democracia de las corporaciones, evidentemente no va a poner en riesgo su red de pagos de las administraciones norteamericanas por decir cosas que no sean ciertas y sobre todo porque tendrá documentos que prueban estas conexiones, tanto como él habló con Rusia, como él habló con los ucranianos para que pusiesen en funcionamiento lo que había temporalmente dejado de funcionar. Bien, pues ahora hablando de cosas terribles, para cerrar yo creo que con broche de oro, nos tienes que decir toda la guerra de experimentos que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo, contra su propio pueblo, y esto se me hace pues de una desgracia terrible, Javier. Las cobayas, a ver. Hoy 29 de diciembre, además es un día que para los cristianos del mundo, para los creyentes, porque incluso es el día de los arcángeles, en concreto de San Miguel, San Rafael y San Gabriel. San Miguel, que están reconocidos incluso para los judíos y para los musulmanes, el ángel o el arcángel San Miguel hoy es un día crucial. ¿Por qué lo quiero tratar hoy? Porque llevo con este expediente, que no lo he terminado porque son 300 hojas leídas y contrastadas de distintas fuentes, de operaciones que se han hecho en Estados Unidos utilizando a su propia ciudadanía, de experimentos biológicos, radioactivos, psicológicos. Voy a empezar diciendo casos concretos que además los tengo comprobados y que algunos han seguido vías judiciales y por lo tanto no es teoría de la conspiración sino realidad. Cuando un gobierno atenta contra su propia población, si eso no es el mal, que venga Dios y lo vea. El 26 de septiembre del año 50, empiezo por ahí, en la bahía de San Francisco, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo la operación Sea Spray del mar. 20 de septiembre, por eso lo he empezado por esta, porque era del 20 de septiembre al 27 de septiembre. Han pasado ya unos añitos. Fue un experimento de guerra biológica contra su propia población sobre 800.000 personas, ciudadanos norteamericanos. Una multitud de personas que paseaban por la bahía de San Francisco a aquellos días tuvieron que acudir al hospital y alguna incluso murió por infección en una válvula cardíaca porque lanzaron bacterias como puede ser la Serratia harzenses, he tenido que saber hasta lo que significan, o el bacilo globigi, que producen, entre otras cosas, neumonías. También es verdad que en el sur de Inglaterra esos ensayos, en Dorset, los llamados ensayos DICE, del año 53 hasta el año 75, con sulfuro de zinc y de cadmio, son experimentos de guerra bacteriológica que las administraciones anglosajonas, británica y en este caso me voy a centrar en Estados Unidos, lanzaban en esta primera operación del año 50, del 26 de septiembre, 5.000 partículas similares al grado de infectividad de lo que es el anthrax, de estas bacterias que fundamentalmente causan neumonía y muerte, como se dio el caso de alguien
que murió Edward J. Nevin, cuya familia murió con 75 años de un infarto o de problemas cardíacos por esta bacteria que llegó al corazón, e interpuso querellas, pero no le sirvió absolutamente de nada. He seguido viendo, no solo del año 50, me dirán muchos, pero esto ya ha pasado hace mucho tiempo, no, me voy al año 77. El Senado de los Estados Unidos en aquel año, en las audiencias del Senado, admitió el Senado, y está en las actas, que el ejército de Estados Unidos, solo entre los años 1949 y el año 1969, empiezo por esa primera parte, realizó 239 experimentos biológicos militares contra su propia población. El objetivo de estos experimentos, cuando se presentaron en el Senado, contra ciudadanos era el simular, vamos a simular un ataque biológico y calcular qué capacidad de infección tiene la población civil. Todo esto sin el consentimiento de la ciudadanía. Otro de los experimentos, y voy a ir de lo poquito a lo mucho, por eso no he dormido bien estos días. Otro de los experimentos repulsivos de las administraciones y del complejo militar industrial de los Estados Unidos es el caso Tuskegee, en Alabama, Estados Unidos. Este experimento además tiene unas connotaciones racistas y clasistas que me repugnan, porque desde el año 1932, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1972, se experimentó con hombres, yo de lo que he visto en hojas y documentos, 600 hombres de color, negros, les inyectaron la sífilis. Era durante la época, si nos remontamos a las primeras inyecciones de sífilis, en la época de la Gran Depresión, también a mujeres y a niños. No se les ofreció tratamiento de estas inyecciones hasta años después, hasta 10 y 12 y 15 años después, porque la penicilina no se descubrió hasta el año 43. Se prolongaron estos experimentos de inyectar virus y bacterias, en este caso de la sífilis, hasta el año 72. Y cuando veo, por ejemplo, los doctores que participaban en este Tuskegee, Alabama, y en las cartas que están publicadas, cartas engañosas, donde el doctor Oliver Wenger, no es Mengele, es un Oliver Wenger, los llamaba que eran cartas engañosas a los negros, o el doctor Eugene Dibble, jefe del hospital del Tuskegee Institute. Pues bien, estos experimentos se han hecho además en este condado de Macon por el Servicio de la Salud Pública de los Estados Unidos a hombres, mujeres, niños sin que tuvieran consentimiento. Es que de todas las maneras dar consentimiento a eso es criminal. Otros experimentos, estoy pensando en la escuela estatal Willowbrook en Staten Island, New York. No me voy a ir a los experimentos en Latinoamérica, me voy a centrar solo a los de la propia población norteamericana, del año 50 al año 72. Estoy pensando, cojo aquí, en el año 42, el propio Robert Kennedy, senador demócrata de Nueva York, llamaba a esa escuela estatal nido de serpientes por las barbaridades que se habían hecho con niños que tenían, el único problema que tenían, o el pecado que tenían, eran niños con discapacidades mentales, y les infectaban de hepatitis, del virus de la hepatitis, y una panoplia de doctores, entre los que se me lían los nombres, pero estoy viendo otra escuela también del 46 al 53, la escuela estatal Walter Fernald de Massachusetts. En lo de la escuela de Willowbrook estaba el doctor Saul Krugman, que defendió sus prácticas de inyectar virus de la hepatitis en la revista The Lancet, sí, esta revista que se ha utilizado para los estudios y los tratamientos COVID. Pero bueno, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, en esta escuela, la última que he mencionado, estatal, Walter Fernald de Massachusetts, permitió la Comisión de Energía Atómica que se intoxicasen los cereales en los desayunos de 73 niños, también con discapacidades mentales. Además, eran 3 experimentos. Les daban en la leche trazadores de calcio radiactivo, o bien les ponían inyecciones de calcio radiactivo, o bien en la avena que servían en los desayunos les daban trazadores de hierro radiactivo,
para ver cómo los nutrientes radiactivos eran digeridos por el cuerpo y luego estos bebés desnutridos se les veía la columna vertebral y el líquido cefalorraquídeo de sus cerebros y de su columna para ver cómo se desarrollaba la enfermedad, en este caso cánceres. Otra operación made in USA de estos, lo estoy intentando extractar porque no quiero recrearme en detalles más morbosos de lo que ya de por sí son las 300 y pico hojas. También se hizo con prisioneros, no solo con mujeres, niños y población civil, negros, hispanos, pobres. Estoy pensando que desde la operación Paperclip, y me diréis qué es eso de la operación Paperclip, es recuperar a científicos nazis para traerlos a Estados Unidos y a que siguiesen con los experimentos que estaban haciendo en el régimen. Por eso digo que todo va hilvanado con lo que hemos empezado diciendo. Es decir, ¿los nazis perdieron la guerra? No lo tengo yo muy del todo, porque fueron acogidos, aclamados incluso hasta el día de hoy, y utilizados sus experimentos. Estoy pensando en otro programa, el programa de Holmesburg. Holmesburg era una prisión que se hicieron experimentos para las transnacionales, por eso digo yo del régimen corporocrático, la Dow Chemical y Johnson & Johnson. Allí se hicieron experimentos en los años 70 hasta el año 1995, es decir, estamos hablando de 24 o 25 años, de experimentos dermatológicos donde les inyectaban sustancias. Pues bueno, las sustancias que he visto son estafilococos, isótopos radioactivos, sustancias químicas, compuestos cancerígenos como dioxinas, herpes, que les provocaban ampollas en la piel, desarrollo de células cancerosas, a estos presos de esta prisión estatal de Ohio, con el permiso del gobierno de los Estados Unidos y sin el consentimiento o sacando falsos consentimientos. Hay que decir que esta Holmesburg Prison la llamaban la Terror's Dome en Filadelfia. Fue dada de baja en el año 95, pero los experimentos llevaban 24 o 25 años y que fue gracias a que se descubrió todo esto que en Estados Unidos se creó, difícilmente porque no se aplica, se siguen haciendo monstruosidades, lo que se llama el Código de Nuremberg, que se pide que para de experimentos se tenga la regla del consentimiento y que lo que pasó en Tuskegee, Alabama, y lo que ha pasado en la prisión de Holmesburg, sin consentimiento esto no puede volver a pasar. Bueno, pues también se ha hecho en prisiones estatales, pero también se ha hecho, el mismo médico inyectó células cancerígenas vivas a 22 ancianos, el mismo que hizo Chester Southern, un inmunólogo, un oncólogo, que ha sido premiado además. En el año 63, este mismo médico inyectó células cancerígenas a 22 ancianos en el hospital de Brooklyn, Nueva York, para descubrir qué secreto, cómo los cuerpos sanos combaten la invasión de células cancerígenas. No lo hacía con su madre, ni con su padre, ni con sus hijos, lo hacía con estos 22 ancianos. El hospital de Brooklyn, además, a todo esto intentó encubrir este estudio de este otro doctor, Chester Southern, y cumplió la única pena que tuvo. Son casos reales, la única pena que tuvo es una condena de 1 año de libertad condicional. Años más tarde la Sociedad Estadounidense del Cáncer lo eligió como una eminencia, a Chester Southern como vicepresidente además. Y bueno, todo esto tiene que ver con las operaciones que se hacen desde Fort Detrick, desde el año 49, 68, 55, 56. Voy a poner las últimas, o algunas últimas, todavía mucho más morbosas. En el año 65, en el año 55, 56, en el año 65, mayo del 65, concretamente tengo esta muy detallada, Aeropuerto Nacional de Washington y la terminal de autobuses de Greyhound Lines, se lanzaron bacterias con un índice de exposición entre 560.000 a 837.000 organismos vivos por persona. Se liberaron bacterias contra 130 pasajeros que viajaban. Se cogía así la muestra, 130 pasajeros que viajaban a 39 ciudades de 7 estados para ver cómo se hacía el alto grado de infección de estas bacterias, que se decían, bueno, si son solamente bacterias, la Bacillus globigi puede causar algunas neumonías, pero bueno, es que es monstruoso. Pero además, en el año 66
El ejército de Estados Unidos, río por no llorar, liberó la bacteria también en los túneles del metro de Nueva York, arrojando en este caso bombillas que estaban llenas de esta bacteria en el centro de Manhattan. También lo hicieron en el metro de Chicago. Estos experimentos contra la población civil de los Estados Unidos por el ejército querían ver la vulnerabilidad de los pasajeros ante un posible ataque encubierto de agentes patógenos. En el año 53, la Universidad de Iowa, estudios y experimentos de la Comisión de la Energía Atómica, ven cómo se ha dado yodo radiactivo a recién nacidos y a mujeres embarazadas en dosis entre 100 a 200 microcurios de yodo radioactivo en el Hospital Harper de Detroit. Ahí están documentados 65 bebés prematuros y recién nacidos a su término con un peso, se cogían los que tenían peso por debajo de 2,49 kilos. También hay investigadores a sueldo de la Fundación Rockefeller de la Universidad Vanderbilt para investigaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre 829 madres embarazadas de Tennessee que las decían que tomaran bebidas vitamínicas y lo que las estaban dando era hierro radioactivo. Puedo pensar también lo que se ha hecho con los nativos de Alaska en agosto del 55, Comisión de la Energía Atómica, 102 nativos inuit y Atpasón o Adjapasón le dieron yodo radioactivo durante 2 años y se hacían análisis durante 2 años de saliva, de orina, de sangre y de tejido de tiroides y vieron cómo se experimentaban los cánceres con uranio, con plutonio, etc. Todo esto ha sido reconocido incluso por doctores como Eugen Sanger, del 66 al 71, que lo hizo con apoyo de la Agencia de Defensa contra 90 pacientes negros y pobres falsificando los consentimientos. Todo esto, además hay publicaciones, estoy pensando en Leonard A. Cole, en el año 88 publicó Nubes de secreto, lo traduzco como tal, las pruebas de la guerra bacteriológica del ejército en áreas pobladas, está publicado en Rowman Littlefield, armas de destrucción masiva como el gas mostaza que se prohibían en la Primera Guerra Mundial, una operación, quiero terminar con 2 operaciones, 2 que son brutales, la operación Cauldron, ahí estamos viendo laboratorios de ciencia y tecnología en Porton Down, en Reino Unido. Por cierto, la instalación de Porton Down es un campus de ciencia y tecnología en Wiltshire, cerca de Salisbury. Allí es donde supuestamente murieron hace años, en marzo del 2018, Sergei y su hija Julia Skripal, con ese agente Novichok, que yo dije que propios científicos de Porton Down decían o excluían que Rusia fuese la fuente del envenenamiento. Pues bueno, científicos de Porton Down y de la Royal Navy participaron en esta operación Caldero, liberando agentes biológicos como peste neumónica, peste bubónica, brucelosis y turalemia. La turalemia es como una neumonía. Frente a la costa de la isla de Lewis, en las Hébridas exteriores, es decir, al norte de Escocia, estudios que hacía la defensa con 3.492 cobayas y con 83 monos, pero lo hacían al aire libre, es decir, en un pontón. ¿Qué es lo que pasó? Había un buque arrastrero, el Karela de Fleetwood. Esta nube de bacterias afectó a la tripulación de una de las pestes, de la Yersinia pestis. El barco no fue detenido, el barco no fue desinfectado, no hubo examen médico, se encubrió todo esto con un seguimiento de este barco por un destructor a distancia y con un barco pesquero durante 21 días. Se permitió que bajasen las personas de este barco infectado por esta nube radioactiva de estos experimentos, que bajasen a tierra en el pueblo pesquero de Blackpool. Y luego, después de los años, todo esto estoy hablando de que eran la Operación Caldero o la Cauldron, en el año 85, todos estos procesos van muy largos, porque incluso en el año, esto se tapó
el primer ministro, el primer Lord del Mar, el ministro de Hacienda, Ralph Butler, se tapó, se destruyeron expedientes, pero qué curiosidad, en el año 85 un funcionario, Cliff Ponting, vio que no se habían destruido todos los expedientes. Este Cliff Ponting fue absuelto por la Guerra de las Malvinas. Encontró un documento y lo filtró a un medio británico, The Observer. Pues bien, desde los años 70 o años 80, el fallo fue del año 2008, tardan los tribunales en juzgar cuando se trata de víctimas civiles de los abusos de las administraciones y gobiernos, y bien, el fallo del 2008 se dijo, la Oficina del Comisionado de Información falló en contra del Ministerio de Defensa británico y lo único que se dijo que era condenado a que tenía que conocerse, nada más. Es decir, si estos señores de este barco, que todavía pueden sobrevivir alguno, han muerto de cánceres o de pestes o de enfermedades raras, será porque lo han cogido en alta mar, no porque pasasen cerca de ahí. Y la otra operación que he mencionado antes en Estados Unidos, que fue del 20 al 27 de septiembre, y así termino con fechas de conmemoración de septiembre de este mismo año 23, y esto pasó en el año 50, la CIA llegó a asesinar a uno de sus agentes en un hotel. Hoy ese hotel de Nueva York era antes el Hotel Statler en la 7ª Avenida, hoy se llama Hotel Pennsylvania, es un hotel que se quiere derruir desde hace muchos años, pero no se ha derruido. Ahí asesinó a una persona llamada Frank Olson, un fin de semana de Acción de Gracias, para darle la Acción de Gracias le asesinó para callarle. Esta persona fue narcotizada, le tiraron desde el 11º piso por saber más de la cuenta, estaba investigando los experimentos biológicos, químicos, psicológicos, documentados en Estados Unidos sobre su propia población civil. Él sabía que se estaban reclutando desde el final de la guerra a científicos nazis, en esta operación que he dicho al principio, Paperclip, que se tomaron en control a 80 instituciones del Estado de los Estados Unidos, a 44 colegios y universidades, a 15 fundaciones de investigación, a 12 hospitales y clínicas, a 3 cárceles, y no solamente para experimentos de control mental como los de MK Ultra, que se hacían con drogas psicoactivas en estas guerras biológicas, guerras médicas, sino que unido a Estados Unidos, Fort Detrick, y Reino Unido, Porton Down, algunas de las armas biológicas que los Estados Unidos crearon en sus laboratorios fueron gas sarín, antrax, peste, brucelosis, todas supuestamente porque las iban a usar antes contra la URSS. Luego, cuando se habla de que cuando invaden países como Irak por las armas de destrucción masiva, o cuando van en contra de cualquier país que se le ponga en la cabeza porque son armas de destrucción masiva, si las armas de destrucción masiva están en Estados Unidos, el Reino Unido, y las tiran y las experimentan contra su propia población. Para terminar, el proyecto MK Ultra, que sé que lo habéis tratado, yo no lo he tratado nunca con vosotros, merecería todo un programa, que viene desde la época de Alan Dulles del año 53. Se han producido muchas sustancias, como se ha llamado suero de la verdad, pero se han usado drogas, LSD, se han utilizado productos químicos, hipnosis, privaciones sensoriales, aislamiento, diversas formas de tortura, abusos verbales, abusos sexuales, y ahí no estaban todavía las ultrafeministas para decir que eso era abuso, ¿no? Eso, como lo hace el ejército de los Estados Unidos o el ejército del Reino Unido, eso no pasa absolutamente nada. Y ahí se planificaban asesinatos de otros líderes políticos. Estoy pensando en los intentos de asesinato que tuvo Fidel Castro, utilizando incluso servicios de la mafia de los Estados Unidos, o el que tuvo el presidente del Congo, Patrice Lumumba, o Rafael Leónidas Trujillo de Panamá, o el general Schneider de Chile, o el propio asesinato de Kennedy. Pero bueno, simplemente y termino, ¿realmente hemos acabado con el nazismo o el nazismo está acabando con las democracias del llamado Occidente?
Con eso que dices, sin duda vamos a dedicarle un programa al nazismo, porque yo pienso que el nazismo va más allá de la fecha, va más allá del tiempo, va más allá de cuando se inaugura con Hitler. Yo creo que el nazismo en los psicópatas está presente desde hace 10.000 años o más, porque es ese afán, es esa intención, es ese espíritu de acabar con el otro por yo sentirme superior. Y aquí lo vemos, ¿no? Con lo que está citando. Y eso que no conocemos a profundidad, ciertos secretos del MK Ultra. O sea, ya con lo que nos dijiste es como para no dormir. Y ahora entiendo por qué no has dormido en los últimos días, Javier. Querías decir algo antes de pasar a la siguiente obra. Las ojeras son por eso, porque leer esas 300 y pico páginas es, vamos, de verdad, no hay película de terror que pueda atemorizar o causar tantas náuseas como ver lo que se ha hecho, se hizo, se ha hecho y se hace en nombre de la libertad. Porque esto se hace y más cuando tienes para la seguridad. Hijos y nietos. Y más cuando hay tantos padres de familia. Evidentemente. Mira, es que decir, es que no se cogió el consentimiento, es que incluso con consentimiento de las personas, esto a los presos incluso les hacían injertos de piezas de manos o de dedos o de órganos de muertos, se les ponían en la piel para ver si esos injertos eran rechazados o no. Es decir, son experimentos monstruosos. Tremendo, como siempre digo, Javier, muchas gracias por habernos traído. Y yo creo que el cerrar con este tema cierra perfecto, embona perfecto con todos los otros temas que han ocurrido en la semana. Y al recordar esta parte histórica, bueno, pues nos lleva a una reflexión sin duda muy humana, o hay que hacerla, es obligación hacer una reflexión muy humana sobre esto que es completamente inhumano. Y para ello, bueno, pues la obra de arte, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes en esta ocasión? ¿Qué escogiste? ¿A qué autor escogiste? ¿Y qué técnica es la que vamos a ver, por favor? Pues curiosamente, rebuscando, dije, si estamos hablando de este canto, de esta oda, de este triunfo de la muerte, me voy al Prado y voy a elegir el Triunfo de la Muerte, óleo sobre tabla, de un pintor flamenco, Pieter Bruegel o Pieter Bruegel, el Viejo, pintor holandés más importante del siglo XVI. Es justamente este pintor, con otros pintores como Van Eyck, como el Bosco o como Rubens, forma parte de los 4 maestros de la pintura flamenca. Este Pieter Bruegel, el Viejo, está influenciado por su maestro holandés, el Bosco, en eso que se llama la pintura demonológica temprana. Pero él va más allá, da un paso, ya es un pintor no con visos medievales, sino un pintor renacentista. Se inspira en el Bosco quiere inspirar el terror devoto. Él no, él quiere, aunque la pintura es de horror, no quiere infundir este terror, porque si bien el Bosco habla del sueño de Dios o del engaño del diablo, Pieter Bruegel, el Viejo, habla de la acción humana en todo su valor, y que hay que intentar, y es lo que vamos a ver luego, hay que intentar luchar, la aventura de desafiar a las amenazas, desafiar al destino, no someterse a él, porque aquí vemos la sensación de desamparo y de irreversibilidad. En este triunfo de la muerte no hay un lugar en el cuadro que no esté corrompido por la violencia, no hay un espacio de combate en este cuadro entre las víctimas que están inactivas y las fuerzas de la muerte que avanzan en la tierra. Hay estos escorzos de figura en la parte baja que son pinturas ya muy italianizantes. El rey, vemos por ejemplo, arriba del todo, voy a empezar desde arriba, vemos un cielo oscurecido por el humo de ciudades ardiendo. Al fondo vemos también un mar plagado de náufragos, en la orilla hay barcos de batalla hundidos.
hay alrededor de la cual se agrupa un ejército de muertos. Vemos los barcos, la ciudad las ciudades ardiendo, paisaje de guerra, de violencia. El paisaje nos habla de la crueldad, de la pequeñez, de la falta de sentido común del ser humano. Hay mástiles coronados por ruedas. Esto de las ruedas era en el siglo XVI, la ejecución de los criminales se hacía sobre picotas y también sobre ruedas, y se ven picotas en el cuadro donde se ajustician a criminales que se balancean. En el centro del cuadro hay una cruz al fondo solitaria, una cruz solitaria e imponente, donde está contemplando cómo la muerte avanza en batallones de esqueletos que, por cierto, las SA, las SS, todos los grupos de muerte y de terror utilizan la calavera. Conducen estos esqueletos con sus escudos, que son tapas de ataúdes, conducen a la gente a un ataúd que no se sabe bien en dónde les están metiendo en esa especie de túnel. No hay defensa posible, vemos la impotencia de una población que no lucha ante las fuerzas de la muerte. Lo que sí vemos también es que se están sesgando, cortando gargantas, colgando personas, ahogándolas, incluso dándoles caza con espectrales y esqueléticos perros. A la izquierda vemos la carreta con calaveras que después servirán para reponer este ejército de muertos. Estoy pensando en las SS, en las Totenkopf, estas calaveras, el símbolo de las SS. Detrás a un tribunal de muerte, presidido por esta cruz que contempla impasible esta hecatombe. Hay gente que quiere el Armagedón porque son cantores de la muerte y tenemos que luchar a favor de la vida, los cantores de la vida y los cantores del Eros frente al Tánatos, frente a la pulsión de muerte. En el extremo izquierdo vemos que yace un rey con capa de armiño y con cetro. Hay campesinos, hay soldados, hay nobles, es decir, incluso los reyes no escapan a la muerte. Un poco más allá vemos que un perro mordisquea la cara de un niño en los brazos de su madre muerta. Pero también vemos en un extremo una pareja de enamorados que permanecen absortos ignorando lo que les rodea si nos vamos al margen derecho. Detrás es como el triunfo del Eros, es una lucha del Eros, que es vida, pulsión de vida, en donde vemos los enamorados, hay tocando otro, el laúd, la música, es como la lucha entre la vida y la muerte y los que quieren se regodean con la muerte. Aquí se ve una premonición en este cuadro de lo que fue luego una guerra larga, lo que estos muchos pendejos quieren de guerras largas, que fue la guerra de los 80 años. Anteriormente había habido una plaga. El COVID de la época era la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, es decir, unos cientos de años antes de este cuadro, que mató al 45% de la población. La muerte, si bien implica que todos son iguales ante ella, la realidad es que esto se sigue dando en las sociedades postindustriales, pero no es para todo el mundo igual, porque unos juegan con la ventaja de quererse escapar del Armagedón o quererse escapar de los experimentos de muerte, ya sean de guerra o ya sea de inocular sustancias venenosas a la población. Esto es para unos pocos impensable, es para los muchos, para los más. Ellos tienen que ser las cobayas humanas y por lo tanto terminaría diciendo una frase de Pascal: el hombre no es más que un junco, l'homme n'est qu'un roseau, el más débil de la naturaleza, le plus faible de la nature. C'est un roseau pensant, pero es un junco pensante, tenemos que hacer uso de este pensamiento. Il ne faut pas que l'univers entier serve pour l'écraser, no es necesario que el universo entero se una para aplastarle, un vapor, una gota de agua bastan para asesinarle. Pero cuando el universo incluso nos aplastara o le aplastara al ser humano, el ser humano, sería todavía más noble que quien le mata, porque sabe que va a morir, sabe que muere y tiene la ventaja que el universo tiene sobre él, sabe esa ventaja.
y el universo no sabe nada. Por lo tanto, si tenemos la capacidad del intelecto, la capacidad de la pulsión de vida frente a la pulsión de muerte, promocionemos la crítica, la lucha, no someternos al vasallaje, ni a la mentira, ni a la utilización, y por lo tanto, luchemos por la vida y luchemos por la paz. Pues con todo lo que dijiste, más el cuadro, bueno, pues ya no vamos a dormir en unas semanas, Javier. Está dantesco, ¿no? O sea, Dante se habría quedado un poquito corto con toda esa descripción de los infiernos del ser humano, esta lucha entre Eros y Tánatos. Yo creo que ha sido espectacular tu clase magistral, Javier, y te agradecemos muchísimo. Estoy todavía viendo la obra de arte que has escogido y tremenda, ¿no? Y pues terminar con esto porque qué lástima, qué triste, qué desgarrador, qué trágico, que creyendo en que los gobiernos o las élites o los generales por el bien común oprimen, matan, asesinan, callan, creyéndoles en su buena intención, qué trágico. Creyendo que un gobernante dice que por el bien común mandó matar a varios para que se estabilizara el país, qué trágico. Esto creyendo en la buena intención, que eso estaría en duda porque no creo en eso. Ahora, utilizando el bien común para disfrazar las matanzas, para disfrazar la realización de los caprichos, para disfrazar el conservar el poder, no heredarlo a otros democráticamente, sino a los que te convienen para que no te castiguen después con la justicia. Qué asesinos son y qué psicópata es el ser humano. Gracias, Javier. Si tienes algo más que decir, adelante, y si no, déjame cerrar también con estas palabras de Horacio Guarani. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es un canto. Esto después Mercedes Sosa lo utilizó para una interpretación maravillosa, pero son de Horacio Guarani y creo que tiene mucha razón. Y tú mencionaste al cantor. Si se calla el cantor, si se callan los cantos, calla la vida misma, porque la vida misma es un canto. Muchísimas gracias por esta clase magistral, Javier. Un abrazo grandote y bueno, pues que nos agarren confesados, como decía mi abuelita. Gracias, nos vemos hasta la próxima y buenas noches.